Hola familia, ¿cómo están? Mira, quiero unirme a la celebración del Día del Padre, así que a ti, papá, gracias. Gracias por tu labor y gracias también por venir un domingo, Día del Padre. Y creo que es algo extraordinario poder contar con tu presencia. Gracias a los que están sirviendo, a los papás que sirven. Qué bueno que puedan este día usarlo para servir a nuestro buen Dios. Y estábamos escuchando allí a José hablando acerca de los ambientes de niños y yo tengo una niña de 10 años que asiste a esos ambientes y créanme que es algo extraordinario lo que ocurre acá en Global. Me siento muy feliz de ser parte de esta familia iglesia y me encanta lo que ocurre, me encanta lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado y quiero que hagamos algo rápidamente y es que puedas mirar a tu alrededor. Mira todo lo que está a tu alrededor. Puedes ver la tarima, puedes ver las pantallas, allí detrás está la consola de sonido, voluntarios, personas, lo que tú quieras. Y esto es lo que hemos alcanzado como iglesia y de hecho debo decir, me siento orgulloso cuando puedo decirle a alguien, mira, ven porque hay un ambiente muy especial para ti. Cada vez lo hacemos de la mejor manera. Y escucha, una de las cosas que me parecen tan poderosas sobre la naturaleza y el carácter de la iglesia es algo que con frecuencia pasamos por alto porque es muy fácil de hacer. Y es que nuestra iglesia es un edificio. Eso es nuestra iglesia. Así que cuando tú vienes a un lugar como este, puedes ver lo que te estaba diciendo. Ves la tarima, ves los cables allí, ves las cámaras y todo lo que ocurre. Pero también tenemos ambientes. Tenemos ambientes para niños, para adolescentes, para jóvenes, para matrimonios. Hacemos eventos de liderazgo, eventos de mujeres. Y los domingos venimos a este lugar a escuchar un mensaje, también para adorar juntos a nuestro Dios. Así que todo eso ocurre en este lugar, porque este lugar tiene una dirección. De hecho, tiene una ubicación GPS. Es muy fácil invitar amigos porque no tienes que decirle, mira, no, te espero ahí en la esquina y luego nos venimos juntos. No, le envías la ubicación GPS y las personas pueden llegar fácilmente a este lugar. Ahora bien, la iglesia que Jesús inició no era un edificio. Era un movimiento formado por personas. Nuestra iglesia global es un edificio, pero la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo y quizás la frase el cuerpo de Cristo puede parecer extraño para algunos de ustedes. Algunos dirán, bueno, ¿qué es esto del cuerpo de Cristo? De hecho, si no vienes frecuentemente a la iglesia, si no eres una persona de fe, debes estar preguntándote, ¿qué significa esto del cuerpo de Cristo? Es que parece algo muy extraño. Y lo que quiero decir es que la iglesia no es una ubicación física. La iglesia es un grupo de personas. La iglesia no tiene una dirección. Ella va y viene, ella está donde tú y yo estemos porque tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Jesús. Y sabes, todo lo que ves a tu alrededor algún día no va a estar. Nuestra iglesia algún día no va a estar. Pero la iglesia, el cuerpo de Jesús, va a estar para siempre. Y creer en Jesús y seguirlo es ser parte de su cuerpo. Así que si te consideras un seguidor de Jesús, si sigues lo que Jesús nos dice que debemos hacer, los consejos de Jesús, las palabras de Jesús, entonces eres parte de su cuerpo. Ahora, como te dije hace rato, la iglesia va y viene donde quiera que estemos tú y yo, porque no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Cuántos escucharon ayer algo así como, hey, vamos a acostarnos todos temprano porque mañana vamos a la iglesia? Esto lo decimos constantemente, pero la verdad es que no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y cuando se trata de la vida de Jesús, hubo cosas y hay cosas que para Jesús, cuando estuvo caminando por la tierra, eran verdad. Y siguen siendo verdad. Así que lo que era verdad o lo que fue verdad, la verdad de Jesús, debería ser verdad de su cuerpo. Lo que fue verdad de Jesús debería ser verdad de su cuerpo. Así que nosotros deberíamos imitar a Jesús. Lo que era verdad del corazón de Jesús, de la esencia, debería reflejarse en nosotros, debería reflejarse en su cuerpo. Debe ser primordial para nosotros reflejar la vida de Jesús, las actitudes de Jesús, el caminar de Jesús.
Porque cuando no es así fallamos. Y créanme, la iglesia ha fallado por mucho tiempo. Hemos fallado, tenemos que ser honestos. Las personas no nos reconocen por aquello por lo que estamos a favor, sino por lo que estamos en contra. Esa es la verdad. Muchas veces la iglesia hace más daño que bien. La iglesia muchas veces lastima más de lo que ayuda. Y cuando no administramos correctamente el papel de la historia redentora al que hemos sido llamados, entonces allí lastimamos a otros. Cuando lo que fue y es verdad de Jesús, entonces también es verdad para su cuerpo. Cuando esto ocurre, desatamos en el mundo la clase de bien que puede cambiarlo. Desatamos en el mundo la clase de bien que puede transformar todo lo que ocurre alrededor de nosotros, en nuestras comunidades, en nuestra familia. Y hoy estamos iniciando una nueva serie y vamos a hablar justamente de esto. Gigante Durmiente. Es una nueva serie, está increíble y no queremos que te pierdas ninguna de las enseñanzas que tenemos para ti. Y esto es un desafío. Y sabes, cuando digo esto de Gigante Durmiente, se trata de desatar nuestro potencial. Y cuando hablo de nuestro potencial, no me refiero al edificio, no me refiero a la organización, me refiero a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a ti y a mí. Y una definición que puede ayudarnos es la siguiente. Gigante dormido es una persona, entidad u organización con potencial inmenso y no realizado. Así que una persona, una entidad, una organización con un potencial inmenso y no realizado, alguien que tú decías, esta persona, esta organización, lo va a lograr, es que tiene todo para alcanzarlo. Pero terminó mal, no lo logró. Puedes pensar en alguna selección de fútbol que tú digas, hey, esta selección, esta es la que va a llegar. Y te das cuenta de que no lo logra. Algunos están pensando en la Vinotinto, ¿verdad? La del Bocha. No, este sí. Más no tengo fe. No, mira, no lo pudo lograr. Y eso pasa muchas veces. Porque son personas, son organizaciones que tienen todo el potencial del mundo, pero que permanece inactivo. Que no genera el movimiento necesario para ir de un lugar a otro. Tiene toda la influencia, tiene todo el poder y tiene todo el bien que aún no ha sido aprovechado ni utilizado por completo. Ahora, la verdad es que muchas veces esto nos puede pasar a nosotros también. Podemos tener un gran potencial y no usarlo como debemos usarlo. Y perder las oportunidades que se presentan frente a nosotros. Napoleón Bonaparte fue un famoso líder militar y político francés y a él se le atribuye una frase bien interesante. Una frase que dijo en el siglo XVII, XVIII, más o menos. Y esta frase dice así. China es un gigante dormido. Déjenla dormir, porque cuando despierte sacudirá el mundo. Mira, dormido no es igual a muerto. Dormido es un potencial que debe despertar. Y los historiadores aún no están de acuerdo, no están muy de acuerdo si realmente esta frase viene o no de Napoleón Bonaparte, pero esta frase refleja la opinión que él tenía de China en aquel entonces. La opinión que él tenía de China hace más de 200 años. Y él decía, mira, esta gente está dormida, déjenla dormir. China estaba relativamente inactiva en aquel entonces y hoy todos conocemos lo que es China. Lo que es China en los asuntos globales. En nuestra casa hay cosas que fueron hechas en China. Aunque tú digas que son europeas. Mira, en la mente de Napoleón, el potencial de China superaba por mucho la realidad de aquel entonces. Y él estaba seguro que cuando despertara, China iba a sacudir el mundo. Y lo decía desde aquel momento. El asunto es que la iglesia latinoamericana, la iglesia venezolana, la iglesia larense, y vamos un poquito más profundo, la iglesia en Barquisimeto, es un gigante dormido. La iglesia tiene un gran potencial de impacto global, social. Tiene la capacidad de impactar comunidades, ciudades, estados. Pero tiene un potencial que supera por mucho la situación actual, la situación que hoy tú y yo estamos viviendo como iglesia. Porque, ojo, cuando digo la iglesia, no quiero que pienses en la organización. Quiero que pienses en ti y que pienses en mí.
Quiero que pienses en nosotros. Estoy hablando de nosotros, la verdad. Y el asunto es que la reputación de la iglesia es muy baja. Yo no sé si tú lo sabías, pero las personas que nos ven de afuera nos ven como prejuiciosos, nos ven como de mente cerrada, nos perciben como personas que traemos quejas, pero no traemos soluciones. Y la verdad es que muchas personas no están confiando en las instituciones religiosas. No están confiando en la iglesia, porque consideran que no tenemos algo que aportar. Y es que hoy a los cristianos generalmente se nos define por lo que estamos en contra en lugar de por aquello a favor de lo cual estamos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque muchas veces nosotros como representantes de la iglesia, cuando vemos algo con lo que no estamos a favor, decimos, ¿sabes qué? Estoy en contra de eso. No, eso no está bien. Eso hay que cambiarlo, pero la frase queda allí. Ahora dime cómo. Muéstrame el camino. Dime qué debo hacer para cambiar esto que tú dices que puede hacerse de una mejor manera. Pero muchas veces nos quedamos en no estoy de acuerdo. No está bien. La gente tiene que cambiar y tiene que ser como nosotros, pero no estamos dándoles una alternativa. Y sabes, yo reconozco y lamento los errores que hemos cometido como iglesia, pero también asumo mi responsabilidad. Y quiero invitarte para que tú también puedas asumir la parte que te corresponde y que puedas despertar y alcanzar tu máximo potencial. Que puedas despertar y alcanzar el máximo potencial que Dios ha depositado en ti. El inmenso potencial que tiene la iglesia para hacer el bien se fundamenta única y exclusivamente en algo, y es la bondad infinita del corazón y del camino de Jesús. Y la verdad es que en los primeros siglos la iglesia no era reconocida por lo que atacaba. Ella era reconocida por el testimonio de Jesús. Era reconocida porque testificaban la ética de Jesús, porque se comportaban como Jesús. Y era tal el asunto que terminaron por llamarle cristianos, porque hacían lo que Cristo hacía, vivían como Cristo, caminaban como Cristo, hablaban como Cristo. Y la gente dijo, ¿sabes qué? Estas personas son cristianos. Y la verdad es que la iglesia o el mundo necesita, no una iglesia que grite, necesita una iglesia que ame. El mundo no necesita una iglesia que grite para decir estoy en contra de esto. Necesita una iglesia que ame y que pueda abrazar a las personas en su vulnerabilidad. Existe una relación directa, muy directa, entre seguir el camino de Jesús y hacer el bien. Y ahí es donde tú y yo podemos estar fallando. En esa relación que está entre seguir a Jesús y hacer el bien, quizás allí tú y yo no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Porque el camino de Jesús nunca ha sido solamente una manera de creer. El camino de Jesús ha sido más que eso. La verdad es que el camino de Jesús siempre ha sido toda una forma de vida. Ha sido toda una forma de vivir. No solamente por lo que venimos a hacer un domingo en este lugar, sino por lo que ocurre en el transcurso de la semana. Es una manera de dar, de servir, de amar. Es una manera de sacrificarte por el otro. Y escucha, cuando los creyentes siguen el camino de Jesús, suceden cosas buenas y el mundo mejora. Porque en el seguir hay un florecer. En el seguir hay un florecer. Cuando los creyentes siguen, las comunidades mejoran, las familias mejoran. Cuando los creyentes de nuestros ambientes de niños siguen, las familias pueden mejorar. Cuando las familias mejoran, las naciones pueden mejorar. Y cuando esto pasa, es imposible que el florecimiento no ocurra. Tiene que ocurrir sí o sí el florecimiento cuando tú y yo seguimos, cuando tú y yo mostramos ese amor y lo hacemos constantemente. Y la ética de Jesús tiene que ver con amar al prójimo. Eso era una ética totalmente radical, era única, era algo que las personas escuchaban en aquel momento y decían, ¿sabes qué? Esto es algo muy difícil de llevar. El asunto es que tú estás allí sentado, lo estás escuchando y te estás sintiendo como me sentía yo cuando estaba revisando el mensaje o cada vez que leo historias como estas, y es muy difícil de hacer.
No es fácil. Pero hay algo que sí sé y es que seguir a Jesús no solamente fue creer, siempre fue vivir. Siempre fue vivir. Y Jesús lo dijo y Lucas lo escribió para nosotros. Lucas escribió lo que Jesús dijo acerca de esto. Y quiero que revisemos lo que dice Lucas 6:27. Dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Mira, nada fácil esto, ¿verdad? Amen a sus enemigos. Amen a todas esas personas que ustedes consideren que les están haciendo daño. Mira, voy a contarte una historia. Ayer estuve allí revisando el mensaje y todo estaba súper bien, todo estaba muy bien. Me paré yo lo hago así frente al espejo y comienzo a hablar y me imagino que ustedes están allí. Es bien chévere. El asunto es que a eso de las 7:30 de la noche ocurrió algo que, bueno, no entiendo por qué pasó, fue algo inesperado. Se fue la luz. ¡Pum! Nos quedamos oscuros. No sé por qué pasó, no me lo esperaba. No cargué nada porque dije esto no va a pasar. Mira, llegó a las 12 y a las 12 todavía era un buen tiempo para acostarme a dormir y descansar, para estar bien, para estar tranquilo entregando el mensaje el día de hoy. Así que a nuestros vecinitos se les ocurrió la grandiosa idea que es un buen tiempo para hacer fiesta. Así que pongamos música, pero esta es una gente que ama la comunidad y dijeron, ¿sabes? Si nosotros vamos a poner buena música, ¿qué tal si toda la comunidad escucha? Así que pusieron música a todo volumen. A las 2 de la mañana tuve que ir a la casa de mis vecinos para pedirles el favor que bajaran el volumen. Y cualquiera podría pensar, ellos son tus enemigos. Y probablemente sí. Si me están viendo en YouTube, ya ustedes saben que es con ustedes. Mira, fue un momento tenso realmente. De hecho, mi hija tiene 10 años. Ella realmente nunca me ha visto discutiendo con nadie. Trato de hacerlo cuando ella no está. No es cierto. Ella no me ha visto discutiendo con vecinos ni mucho menos, pero ella, que también estaba despierta porque no podía dormir, me decía, papá, no vayas. Y yo le decía, mi amor, pero es que yo no voy a pelear con nadie, voy a pedirles el favor que bajen el volumen. Y me dijo, papá, si quieres yo te acompaño. Y yo me asomé a ver si había una niña de 10 años y bueno, una para ti, uno para mí, y ahí vemos cómo... Pero no había, ¿no? Así que, nada, decido salir. En ese momento la vecina de enfrente o de al lado estaba saliendo también, pero cuando vio que salí yo dije, no, vamos a dejarle esto a él, ¿verdad? El asunto es que la puerta de mi casa, la reja sobre todo, tiene un problemita. A veces la llave no es suficiente y hay que abrir con un cuchillo. Así que ella vio a un pastor saliendo de su casa con un cuchillo para hablar con el vecino y pedirle el favor que bajaran el volumen. Pero no, el cuchillo se quedó en el lavaplato, no se preocupen. Así que voy con estas personas. Fue una conversación muy tranquila. Les pedí, mira, necesito dormir, por favor, si puedes bajarle volumen. Y yo creo que me entendieron. Yo la veía así como que... Pero yo creo que sí me entendió. Y le bajaron volumen suficiente para escuchar ellos nada más. Claro, yo creo que ya habían pasado cosas porque subía y bajaba. Me imagino que estaba tratando como que hasta que lo logró. El asunto es que muchas veces vamos a tener personas así cerca de nosotros y nuestra tendencia va a ser desearles mal. Ojalá se les dañe el equipo de sonido. Pensamos como algo sencillito, ¿verdad? Entre otras cosas. Ahora, Jesús está expresando un concepto de amor mucho más fuerte que el que tú y yo podemos pensar. Y esto era ajeno, era incomprensible para la cultura de aquel entonces. Así que Él tuvo que explicarlo para evitar esos malentendidos. Él tuvo que explicar y lo hizo de la siguiente manera. Él dijo, hagan bien a quienes los odian. Mira, si Cristo nos puso la vara aquí con lo primero que leímos, ahora la mandó al espacio, inalcanzable. Hagan bien a quienes los odian. Dice, amar a tus enemigos es hacer el bien. Es hacerlo a través de una acción. No es nada más decir, ojalá les vaya bien, ojalá cambien. No. Es que no es un sentimiento, no es una emoción, es una acción. Es que tú vas y puedes servir a las personas que te están haciendo daño el día de hoy. Dice más adelante, escribe Lucas allí, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Y la verdad es que tú y yo hemos orado muchas veces por quienes nos maltratan. Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero no es esa la oración que Jesús quiere que tú y yo hagamos. Él quiere que tú y yo podamos bendecir a estas personas. Es conferir bendición o pedirle a Dios que confiera bendición física y espiritual.
Vamos, alguien te robó, que le rinda esa plata, Señor, que le vaya bien con ese dinero. Es decir, Dios, quiero que esta persona pueda cambiar su vida, quiero que esta persona pueda ver las cosas de manera diferente. Es que lo que hizo el día de hoy tú puedas transformarlo, es bendecir a las personas, aunque te hayan hecho mucho daño. Ahora, Jesús lleva esto un poquito más allá y dice, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra, pero no la otra de él, la otra tuya. Te pegaron por aquí, tú le pones la otra, ¿para qué? Para que esta persona entonces pueda continuar. ¿Les gusta eso? A mí tampoco, pero el asunto es que Jesús nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, fíjate, dice, si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. No se lo reclames. Un predicador dijo en una oportunidad, si el ladrón es lo suficientemente generoso como para llevarse solamente el abrigo, dale lo que está debajo, dale la franela. Así que su acto de generosidad va a ser rebasado por el tuyo. Tú vas a ser más generoso que él. Ah, te llevaste el abrigo. Mira, pero llévate la franela también, chamo, no pasa nada. Porque te combina. Cuando me la probé hoy me di cuenta que me combinaba. Seguro que te va a combinar también a ti. Ahora, esto es algo casi ofensivo, no solamente en aquel entonces, hoy también, porque es muy radical pensar de esta manera. Es muy radical pensar de esta forma. Y es que realmente nuestra tendencia es a no mostrar compasión por los pobres. Y en aquel entonces también era así. Era muy ajeno a la forma de pensar de las personas en aquel entonces, de la cultura grecorromana. Así como también esto de poder darle al más desfavorecido, poder tomar lo que es mío para compartir con el otro. El asunto es que la misericordia te lleva a ser servicial, a ser caritativo con los demás. No como un sentimiento interno nada más, como que, bueno, espero que le vaya bien. No, es que tú haces una acción. Haces algo que te acerca a las personas para poder compartir de lo que tú tienes. Y es que seguir a Jesús es amar. Y amar es igual a hacer buenas obras. Nuestro llamado es a mostrar esta clase de misericordia. Mostrar esta clase de misericordia a todos, a nuestros amigos, pero también a nuestros enemigos. Entonces, si podemos hacer esto, si puedes mostrarle misericordia a ese que te robó, o a aquel que te ofendió, o al que no te dejó dormir, entonces, si lo hacemos con ellos, ¿a quién se lo vamos a negar? ¿A quién se lo vamos a negar? Yo pienso que a nadie. Pienso que si tú y yo podemos mostrar misericordia con aquel que nos hizo tanto daño, entonces no podemos negárselo a nadie más. Y creo que esto es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y cuando esta enseñanza se vive y se sigue, entonces nuestras comunidades pueden cambiar. Escucha, la misericordia no es lo que sientes, es lo que haces. La misericordia no es lo que sientes, no es algo interno. Tiene que brotar de ti, tiene que salir. Tiene que ser algo que tú digas, ¿sabes qué? Quiero compartir con otros, quiero darle a otros. Y por eso yo celebro a cada voluntario del domingo que vienen los domingos para entregar su vida con tal de que otros puedan conocer de Jesús. Creo que eso es algo extraordinario y quiero celebrarlos a ustedes el día de hoy. Cuando Jesús estaba dando este mensaje, había una cultura. Y la cultura era, yo te doy para recibir algo a cambio. Yo te doy porque tú me vas a retribuir. No te estoy dando para olvidarme de lo que te di. Es que te estoy dando porque sé que voy a recibir algo mucho más grande que esto. Los regalos en aquel entonces eran tratos de negocios o también una forma para controlar al más desfavorecido, no para ayudarlo. No había un dar en amor sin condiciones de por medio. Siempre que daban algo había una condición. Te estoy dando, pero esta es la condición. Te estoy dando, pero es con este propósito. Y Jesús vino a cambiarlo absolutamente todo. Y créeme que es un trabajo muy difícil porque estamos tratando de cambiarlo desde aquel momento hasta el día de hoy. Lucas sigue escribiendo, traten a los demás tal como quieren
que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien y a quienes se les hace bien? Dice también, aún los pecadores hacen esto. Así que los pecadores pueden hacer bien, pero la gente cercana, las personas que no conocen de Jesús, pueden hacer bien a gente cercana. Tú y yo también lo hacemos. Entonces, ¿cuál es el mérito allí? Pero Jesús nos está diciendo, si tú eres un seguidor de Jesús, tienes que acercarte y hacer bien a esas personas que consideras que son tus enemigos. Y créeme que las personas que no vienen con nosotros lo van a agradecer. Seguramente alguien que vino por primera vez está diciendo, este mensaje sí me está gustando. Ellos necesitaban escucharlo. ¿Por qué? Porque las personas que están esperando que tú y yo salgamos y les arropemos con el amor de Jesús. Mira, dice más adelante, ¿y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. A ver, si solo amas a los fácilmente amables, si solo ayudas a quienes te ayudan, si solo das a quienes tienen los recursos para pagarte, entonces, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde está la caridad? Si solamente lo puedes hacer con las personas que tú sabes que van a retribuirte, ¿dónde está la caridad? Sigue escribiendo Lucas. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y lo que me encanta de este versículo es que aplica para ti que eres un seguidor de Jesús, pero también si tú no te consideras alguien de fe, también aplica para ti. También puedes ir y amar a las personas. Ahora, nosotros, la iglesia, debemos entender algo, y es que desde la resurrección de Jesús, la iglesia no siempre ha estado a la altura de esta ética. Esa es la verdad, no siempre hemos estado a la altura de esta ética. Y hace rato les decía que en este momento es muy probable que no lo estemos, porque las personas de afuera nos están viendo de una manera diferente, muy diferente a como tú y yo queremos que nos vean. Cuando la iglesia lo hizo bien, esta ética cambió el mundo de manera radical. Y voy a darte algunos ejemplos el día de hoy. Así que quiero que puedas estar allí cómodo, porque te voy a hablar de dos ejemplos que son maravillosos y que creo que pueden inspirarte muchísimo. Y vienen de un libro titulado Matones y Santos del doctor John Dixon. Así que él examina cómo la iglesia se ha equivocado y cómo ha sido una representación inadecuada para el cuerpo de Cristo. Y me encanta esto porque creo que puede hablarnos el día de hoy y llevarnos a cambiar la manera como tú y yo nos estamos viendo y dar los pasos que tenemos que dar. Porque cuando los cristianos caminan en el camino de Jesús, el bien es desatado, pero también ha sido desatado por mucho tiempo. ¿Y se desata dónde? Al mundo, a las personas que no conocen de Jesús o simplemente quienes lo necesitan. Ahora, un ejemplo bien interesante es el de Basilio el Grande. Y este fue un hombre que vivió en Turquía más o menos entre el 368 al 372, lo que hoy se conoce como el centro de Turquía. Y él enseñaba sobre la ética de Jesús de una manera muy provocadora. Así que su discurso era sobre la ética de Jesús. Súper, tu discurso es de la ética de Jesús. Ahora, vamos a revisar las acciones a ver si su discurso va consono con las acciones. El asunto es que en su tiempo no había una atención médica gratuita disponible para todos. Solamente los soldados romanos, las personas con dinero, eran quienes recibían atención médica. Y él dijo, mira, vamos a hacer algo. Y lo que hizo fue establecer el primer hospital público de la historia que aceptaría a todas las personas para su atención. Y a partir de allí muchos otros comenzaron a hacerlo. Eso que tú y yo vemos el día de hoy como normal, mira, hay un hospital público, podemos ir aquí al seguro y no tenemos que pagar nada, para ellos no era normal. Así que alguien, bajo los principios de la ética de Jesús, dijo, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer. Y luego de esto, muchos obispos tomaron también la iniciativa y comenzaron a hacerlo. El doctor Dixon describió este hospital y quiero describírtelo a ti en este momento para que tengas una idea
de lo excelente que era y de lo bien pensado que fue para aquel entonces y para hoy también. Así que tenía 6 departamentos. Tenía uno para los pobres, uno para los desamparados, uno para los huérfanos, otro para los niños, porque la iglesia en aquel entonces recogía a los niños que eran expuestos y había entonces un área para que los niños pudiesen estar en ese hospital. Había un espacio para leprosos y habían habitaciones para ancianos y para enfermos. Esto está bien interesante. Fue el primer hospital del mundo y nació bajo la ética de Jesús. Primer hospital público del mundo y nació porque un seguidor de Jesús dijo, hay una necesidad y yo voy a suplirla. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para poder suplirla. Los hospitales de Francia y de Roma surgieron después. Unos 20 años más tarde, por allí en el 390, el primer equivalente occidental del hospital de Basilio se estableció en Roma. Así que fue algo que comenzó a moverse, comenzó a ocurrir hasta lo que conocemos el día de hoy. Ahora, las mujeres también lo pueden hacer. Y allí podemos ver la historia de una mujer llamada Fabiola. Y Fabiola era una mujer que estuvo casada con un hombre, pero mira, no funcionó. Era de una de las familias históricas de Roma. Así que su esposo era un hombre abusivo y se le concedió el permiso para divorciarse. Luego de esto, ella conoce de Jesús, abraza la fe cristiana y se dio cuenta que tenía muchos recursos y lo que hizo fue vender gran parte de lo que poseía y poder invertirlo en los pobres también. Así que esta mujer, que era de un estatus social muy alto y que en aquella época eran personas como que, mira, yo por aquí, los pobres por allá, ella usó no solamente sus recursos, usó su propio cuerpo para ir y sanar las heridas de las personas que estaban enfermas. Para ir, no solamente dar de mis recursos financieros, sino que doy mi propia vida para ir con el que tiene necesidad. El doctor Dixon dijo esto de Fabiola. Dice, la fama de la institución de Fabiola se extendió desde Italia hasta Britania. Con el tiempo surgieron en el occidente muchos otros hospitales bien documentados, tal como surgieron en el oriente. Todos ellos establecidos por obispos, sacerdotes o monjes. Tenemos que agradecer a Basilio y a Fabiola por una institución que ahora damos por sentado. Tenemos que agradecerle a ellos dos porque lo que hoy tú y yo damos por sentado fue algo que nació de la ética de Jesús, de personas llamadas por Jesús a hacer un cambio. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿qué cambio tenemos que hacer tú y yo en el mundo donde vivimos? Porque lo que puedo ver en ellos es que cuando la iglesia ama bien, el mundo nunca volverá a ser igual. Cuando la iglesia ama bien, el mundo no será igual. Y el apóstol Pablo escribió muchas cartas, pero hubo una carta que escribió a los romanos. Y vamos a revisar un poco lo que él escribió a la iglesia en Roma, porque creo que puede ayudarnos mucho también. Romanos 13:7 dice, paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Y como cristianos, si tienes una obligación, entonces tienes que pagarla, tienes que ponerte al día. Lo que sea que se le deba a alguien, entonces Pablo dice, dáselo. Y luego él hace un giro a la historia y dice lo siguiente, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Y volvemos a caer en el amor. Díganme si la Biblia no es un libro extraordinario, porque habla del amor y de cómo tú y yo debemos comportarnos en la sociedad y cómo amarnos unos a otros. Dice que es una deuda que siempre estamos obligados a tener y que siempre estamos obligados a pagarla. Porque aunque des amor y des amor y des amor, ¿sabes? Nunca vamos a dar lo suficiente para las personas que necesitan ese amor que tú y yo les podemos ofrecer. Sigue diciendo Pablo más adelante. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este único precepto. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Según Jesús, el prójimo es un ser humano semejante.
Según Jesús, el prójimo es esa persona que está allí, que es como tú y como yo, pero que necesita recibir de ese amor. Dice Pablo en el versículo 13, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Y sí, tenemos que estar conscientes que estamos viviendo un tiempo que es muy complicado, que las personas muchas veces, incluso cuando les damos amor, van a hacerse algunas preguntas. Hey, ¿hasta cuánto puedes darme? Ten mucho cuidado con esto. Y hagan todo esto significa amar a los demás como Dios nos ha llamado a amar a los demás. ¿Por qué? Sigue diciendo, ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Y existimos en el mismo tiempo del plan redentor de Dios que la iglesia en Roma. Después de la resurrección de Jesús y antes de su regreso. Así que un día Jesús regresará y restaurará toda la quebrantadura del pecado que le ha causado a este mundo. Y era el mismo tiempo que estaban viviendo las personas en aquel entonces cuando Pablo escribió esta carta. Y Pablo está diciendo que deberíamos tener una pasión, una urgencia por vivir esta ética. Porque tenemos tiempo limitado. Esa es la verdad. Tenemos tiempo limitado. Porque las personas tienen ahora menos tiempo porque estamos muy ocupados, scrolleando en redes sociales. Porque en algún momento Jesús vendrá por nosotros y no tendremos más tiempo para poder mostrar ese amor que Jesús quiere que tú y yo mostremos ahora. Así que Él nos está dando una gran oportunidad de desatar ese amor que le hará bien a la humanidad en el nombre de Jesús. Sigue diciendo Pablo ahí en Romanos, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Y la metáfora de despertar, o es despertar, esa es la metáfora, despertar. Es que tú te levantes de tu cama, te quites la sábana y que puedas avanzar. Que te quites las cobijas, que te quites todo lo que te estorba, que te vistas. Así que deja a un lado las obras de la oscuridad. Deja a un lado las obras de la oscuridad y ponte la armadura de la luz, que es gozo, es paz, es amor. Mira, hay mucho trabajo por hacer. Si crees que hemos hecho suficiente, quiero decirte no, hay mucho trabajo por hacer. Dice Pablo más adelante, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y en borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Así que lo que Pablo nos está diciendo es que muchas veces tú y yo podemos incluso estar más ocupados en estas cosas que nos distraen que en lo que realmente importa. Y Él nos dice luego, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que nuestro enfoque y energía necesitan estar en amar a los demás. Nuestro enfoque y energía tiene que estar en hacer el bien de Jesús donde quiera que estemos, en lugar de desperdiciar nuestro tiempo y energía en satisfacer nuestra propia carne, en hacer lo que nos gusta. Ahora, ¿qué significa esto de revestirse de Cristo? Es representar y seguir a Jesús bien con exactitud, es tomar lo que Jesús nos enseña y vivirlo, vivir como si Jesús hubiese hecho un cambio en nuestra vida. Porque estoy seguro que lo ha hecho, pero tenemos que vivir como tal. Escucha, despierta de tu sueño. Despierta de tu sueño y camina en el camino de Jesús. Deja que su ética radical, ese amor que Él nos vino a enseñar, se desate todo ese bien. En el nombre de Jesús, donde quiera que tú vayas. Que no se quede dentro de ti. Tienes mucho potencial. Y esto se lo digo a cualquiera de ustedes. Tienen mucho potencial. Así que despierta ese potencial. Despierta de ese sueño donde quiera que estés. Que esté la ética de Jesús también, que esté la vida de Jesús también. Que tú y yo podamos hacer la diferencia y crear el bien en esta sociedad. Que podamos hacer el bien donde estemos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros como cuerpo despertáramos de nuestra inactividad y viviéramos esta ética de amor que Jesús nos ordenó? ¿Qué pasaría si ocurriera eso? ¿Qué pasaría si nosotros entonces despertamos y viviéramos esa ética? Como cristianos, tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para desatar el bien. Tenemos al Espíritu Santo
y estamos iluminados por el camino de Jesús. Escúchame, los mejores días de la iglesia están cerca. Solo si tú y yo vamos y desatamos ese amor, vamos y desatamos la ética de Jesús. Así que en cierto modo depende de ti y de mí si esto ocurre. Hagámoslo, desatémoslos en el nombre de Jesús. No nos quedemos con lo que tenemos en nosotros. Que nuestra fe no sea una fe inactiva, una fe de domingo. No, que sea una fe despierta de los lunes. Que no sea una fe inactiva de demostrar un punto. Yo tengo la razón. No, que sea una fe despierta que marca una diferencia en el nombre de Jesús. Que no sea una fe inactiva que conoce las buenas nuevas, eso está bien. Que sea una fe despierta que muestra las buenas nuevas y las comparte con otros. Que no sea una fe inactiva de lista de tareas, ir a la iglesia, ir al grupo, hacer tal cosa, hacer una oración, escuchar una canción. No, que sea una fe despierta que te conmueve y que te hace sacrificarte por las personas cuando tienes los recursos como hacerlo. Que no sea una fe inactiva donde crea categorías y hace enemigos. Nosotros somos los que tenemos la razón, ellos no tanto. No, que sea una fe despierta que ama incondicionalmente. No podemos permanecer inactivos solo creyendo. Tenemos que despertar cuando seguimos a Jesús, porque en el seguir hay un florecer. Así que con pasión y urgencia, donde quiera que esta ética de amor se ha vivido, se ha marcado una diferencia. Si despertamos, podríamos desatar un bien que puede comenzar a cambiar este mundo para Jesús. Despertemos porque tenemos mucho trabajo por hacer. Hay muchas cosas por hacer. Hay mucha necesidad que tú y yo podemos suplir. La reputación de la iglesia comenzará a cambiar. Créeme que comenzará a cambiar en la medida que las personas vean a Jesús. Ahora, ¿sabes cómo lo van a ver? A través de ti y a través de mí. Y en ese momento los cristianos podrían considerarnos como admirables. Ellos van a decir, no puedo creer que ellos hicieran esto. No puedo creer que suplieron mi necesidad. Si hacemos esto, la iglesia será vista como indispensable. Mira, si mañana cerráramos Global y tú y yo vivimos en esta ética, si mañana decidimos no hacer más iglesia, las personas nos van a extrañar. Si tú te vas de tu comunidad, las personas te van a extrañar, van a decir, extraño a esta persona. Y si hacemos esto bien, si mostramos el camino de Jesús, entonces seremos irresistibles. Para cualquiera que está allá afuera, para cualquiera que no conoce de la iglesia, que no conoce de la fe, seremos irresistibles. Ellos dirán, sabes, yo no creo, pero me gustaría saber más acerca de Jesús. Y quiero dejarte una oración para esta semana. Quiero que puedas orar esto durante esta semana. Dios, despiértame. Dame la pasión y la urgencia para ser quien me llamaste a ser y para hacer lo que me has llamado a hacer. Dime si no es una oración poderosa que puede traer un despertar en ti. Ahora, no que la repitas tal como está, que puedas ver de qué manera puedes aplicarla a tu vida y poder allí hablar con Dios y decirle, sabes Dios, despiértame para ser quien me has llamado a ser y para hacer eso que me llamaste a hacer. Y vamos a hablar en las próximas semanas sobre cómo hacer eso de una manera mucho más práctica. Pero hoy el llamado es a despertar. Antes de recibir lo práctico, queremos que puedas despertar de ese sueño y desatar el bien de Jesús en tu vida y en la vida de otras personas también. Mira, y sé que despertar no es fácil. De hecho, quiero mostrarles cómo tengo yo mis alarmas. Estas son mis alarmas. Así que por lo que me ocurrió el día de ayer o la noche de ayer, yo me desperté más o menos en esta, aproximadamente, ¿sí? Pero ustedes se ríen, pero yo sé que muchos de ustedes la tienen igual. Ahora, quiero regalarte una mejor que puede ayudarte a despertar y es esta, donde puedes colocarle nombre. Asistir los domingos a Global puede ser una alarma para ti, porque escuchar mensajes como estos pueden traer un despertar a tu vida. Servir, quizás estás asistiendo, pero dices, me falta algo, puedes comenzar a servir. Asistir a un grupo, quizás dices, bueno, no estoy en un grupo de vida, puedes ir a un grupo de corto plazo y conectar con otras personas.
hacer próximo paso. Las inscripciones están abiertas, puedes preguntar en el lobby. Puedes hacer esto y puede ser una alarma para ti. Y apoyar apoyar sirviendo a la comunidad también puede ser una forma como tú puedes entonces estar escuchando cosas como estas y te van a ayudar a despertar y a desatar ese potencial que Dios ha puesto en ti para representar a la iglesia de Jesucristo. Pero si tú vienes por primera vez, quiero que sepas que puedes pertenecer aún sin creer. Así que las puertas están abiertas para ti también. Y quisiéramos verte las próximas semanas. Ojalá puedas disfrutar de toda esta serie, porque créeme que va a estar buenísima también para ti. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos has enseñado que podemos despertar para representar a tu iglesia, a la iglesia de Jesús. Oramos para que podamos tener estas alarmas, Señor, ver qué nos hace falta, tal vez servir, tal vez apoyar tal vez hacer próximo paso, tal vez ir a un grupo de corto plazo, cualquiera que sea. Permite que podamos entenderla, conocerla y practicarla. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz Día del Padre a todos los padres presentes.